hay compromisos con el reloj, claro que sí. Hola. Buenas tardes a todos, señoras y señores. 16:32 en la República Argentina. Y atención con esta noticia urgente que tenemos para compartir con ustedes. Y tiene que ver con la verdad del caso Jay Mamón. Les vamos a contar en exclusiva lo que dice el expediente por el cual Jay Mamón fue denunciado por abuso sexual. Y en honor a la verdad, hay que decirlo también, fue sobreseído por prescripción. Esa es la verdad del expediente que investigó a Jay Mamón. Les vamos a contar paso por paso cómo se dio la causa. Le vamos a contar paso por paso qué es lo que sucedió hasta llegar finalmente a este momento. Momento en el cual Jay Mamón está complicado en su trabajo en Telefe. Algunos dicen que puede llegar a ser desvinculado de Telefe en los próximos minutos e inclusive que va a sacar un comunicado. Pero, ¿cuál es la verdad del caso Jay Mamón? Nos ponemos a contártelo en este instante. En septiembre, el 18 de septiembre del año 2020, ahí estás viendo parte del expediente, parte del documento del sobreseimiento de Jay Mamón. Pero, ¿por qué fue sobreseído Jay Mamón? Te vamos a contar toda la historia. Te voy a contar toda la historia desde ahora. El 18 de septiembre, cuando quieran vamos con las placas, así empezamos a repasar bien los datos. El 18 de septiembre del año 2020 se acerca a la justicia un joven llamado Lucas Benvenuto y denuncia a Jay Mamón. Le dice a la justicia que había sido abusado por Jay Mamón. La causa que se forma por la denuncia que hace este chico contra Juan Martín Rago, alias Jay Mamón, toma el número de expediente 53.975/2020. Esto como primer dato quiere decir que la denuncia existe, que la denuncia es real. 53.975/2020, el número de causa que se formó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde cae por sorteo la denuncia que hace Lucas. El 18 es de septiembre, en realidad el 18 de septiembre del 2020 es cuando se radica esa denuncia en la justicia. Y la justicia empieza a investigar. ¿Qué es lo que empieza a investigar la justicia? El testimonio, ¿qué es lo que empieza a analizar en realidad? Es el testimonio de Lucas. Es lo que Lucas le cuenta a la justicia. ¿Y qué es lo que Lucas le cuenta a la justicia? Y ahora lo vamos a ver detenidamente con un documento. Lucas le cuenta a la justicia que cuando él tenía 14 años, su madre era adicta a las drogas y que él se escapaba de su casa permanentemente. Se escapaba de su casa y se iba a la casa de sus amigos porque, por supuesto, no quería estar en la casa donde su madre se drogaba. Y cuenta que un día del año 2007, empezá a memorizar las fechas porque son importantísimas en esta historia. En el año 2007 va a la casa de un amigo y ahí le dicen que hay una persona que lo quería conocer. Es más, él menciona una frase en su denuncia, dice que esa persona le dijo: hay un tipo que le gustan los pibitos como vos. Y le pasa su número de teléfono. Lucas Benvenuto cuenta que en ese momento tenía 14 años, nada más. Cuenta también Lucas en su denuncia que porque no quería volver a la casa, termina tomando contacto con, en ese momento, Juan Martín Rago, o sea, Jay Mamón. Cuenta que va a la casa
de Juan Martín Rago, alias Jay Mamón, y ahí comienzan a darse los abusos sexuales que se extienden en el tiempo y que inclusive, según cuenta el propio Lucas Benvenuto, la madre estaba en conocimiento de que él se quedaba a dormir en la casa de Rago, es decir, alias Jay Mamón. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí te sigo contando detalles de la historia. Lo que cuenta Lucas Benvenuto, esto se lo cuenta a la justicia, y la justicia hace un análisis rápido de las fechas. Y dice, si esto fue en el 2007 y la denuncia es en el 2020, la causa está prescripta. Ahora va a explicar el doctor Luisazo por qué la causa está prescripta. ¿Qué quiere decir que prescribió? Que pasó el plazo en el cual una causa se puede investigar. Por lo tanto, el 9 de marzo del año 2021, el juzgado termina sobreseyendo a Jay Mamón por el delito de abuso sexual y por prescripción. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a explicar fácil para que lo entiendas. Que la justicia no se metió a investigar el fondo de la cuestión. La justicia no dijo, no existió un abuso sexual. La justicia no dijo, la víctima miente. La justicia no dijo, el testimonio es falso. La justicia no dijo, Jay Mamón en realidad nunca se acostó con esta persona, nunca estuvo, nunca lo abusó. No dice eso la justicia. La justicia hace un cálculo matemático. Dice, y ayúdame acá Luis con esto, si el abuso fue en el año 2007, dice la justicia, ¿en qué momento, por las leyes de ese tiempo, estaba prescripto? ¿En qué año prescribió si el delito fue en el 2007? El plazo máximo de prescripción son 12 años, 12 años. Con lo cual los hechos o la causa prescribió, la imputación prescribió en el 2019. 2019, y él denuncia en el año 2020. Es decir, estaba pasado un año para hacer la denuncia. De hecho, Lucas le dice a su abogado, antes de hacer la denuncia, y ahora les voy a explicar por qué Lucas Benvenuto tenía un abogado, le dice a su abogado que va a hacer la denuncia, y su abogado le desaconseja hacer esa denuncia. Le dice, no hagas la denuncia, no tiene sentido porque el delito está prescripto. Igualmente Lucas denunció, evidentemente Lucas quería desahogarse, se lo contó igual a la justicia y efectivamente prescribió. Esto es una captura del sistema de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial de la Nación. Como ven, la causa es la 53975, año 2020. Si querés, tirala a pleno, así se ve mejor. Ahí está, muchas gracias. Imputado Rago Juan Martín sobre abuso sexual. Digo esto como para que quede claro de que existe efectivamente la causa, como les estamos contando, y que es sobre abuso sexual. El denunciante es Lucas Jorge Benvenuto y recayó la causa en el juzgado criminal número 3 en la secretaría número 110. ¿Por qué es importante explicar esto? Porque si bien insistimos, Jay Mamón está sobreseído, ese sobreseimiento, nosotros estamos contando lo estrictamente legal, ese sobreseimiento no obedece a que la justicia haya investigado el fondo de la cuestión, sino que la justicia hace meramente un cálculo matemático. Ya te cuento más partes del expediente, pero agrega información, Luisazo, para entender la situación de Jay Mamón. Fíjate la diferencia entre el sobreseimiento ordinario, el que se obtiene después de una investigación, con finalmente una decisión liberatoria de parte del juez. Es un sobreseimiento que se dicta sin, diciéndose además, así dice la ley, que no se ha afectado el buen nombre y honor de la persona que fue investigada. En cambio, cuando se dicta una prescripción o un sobreseimiento, pero por prescripción, este párrafo acerca de la afectación al buen nombre y honor está ausente, no debe estar incluido porque casualmente no hubo una investigación de fondo. ¿Qué es lo que cuenta? Y acá quiero ir leyendo las partes del expediente
o en realidad del documento de sobreseimiento, parte por parte para que ustedes tengan la información certera. Dice Lucas Benvenuto que cuando tenía 14 años, en realidad dice cuando estaba por cumplir 15, bueno, cuando tenía 14 pero estaba por cumplir 15 años, es decir, en el año 2007, una de las noches que su madre se drogaba, decidió ir a la casa de su mejor amigo para despejarse. Cuando arribó, había un chico mayor de edad en la casa de su amigo, quien le dijo que quería presentarle a otro amigo al que le gustaban los pendejitos como él. Estoy leyendo este documento. Estamos compartiendo con ustedes este documento. No le quiero agregar ni una palabra más, ni le quiero sacar una palabra. Estoy leyendo el documento en el cual lo sobreseen a Jay Mamón por prescripción. Y que a la postre identificaría como Juan Martín Rago, por lo que le dio su teléfono comenzando a hablar inmediatamente. Es decir, se pone a hablar inmediatamente con Jay Mamón. En ese momento Juan Martín Rago, que Sí, tenía todavía no había empezado a 30 trabajar, años. no trabajaba todavía. En el under trabajaba. Que como esa noche no quería regresar a su casa, el imputado, es decir, Jay Mamón, le manda un taxi a Lucas Benvenuto y fue a su departamento en Valvanera, según lo que contó en la justicia Lucas Benvenuto. Esa misma noche, Lucas va a la casa de Jay Mamón. Cuando llegó al lugar, a la casa de Rago / Jay Mamón, ya de madrugada conversaron. Lucas, dice, le contó sobre su madre, mientras Rago le convidaba marihuana y alcohol. Dice Benvenuto que en ese año 2007 tenía 14 años. Esto es fácilmente comprobable, igualmente. Sí. Habiendo constar que él nunca había consumido ninguna de esas cosas y que las aceptó porque quería gustarle, pero pronto empezó a tener sueño. Indicó que en un momento dado, Rago se acercó al sillón donde él estaba sentado y se besaron y acariciaron. Y dado que él estaba muy cansado, aquel le ofreció ir a la habitación, donde luego se quedó dormido. Sigo relatando lo que cuenta Lucas Benvenuto. Al día siguiente, cuando se despertó, advirtió que Rago también estaba ahí, encontrándose ambos desnudos. Cuando recordaba haberse acostado vestido, hallándose la marca de un chupón en el cuello y raspaduras en la espalda. Así como se los estoy narrando, lo cuenta Lucas Benvenuto. Y acá hago un punto, sigo leyendo el texto. Y ahora creo que está llegando una noticia urgente, sigo leyendo el texto. Pero acá te pregunto, Luis, ¿cambia algo judicialmente? ¿O hubiese cambiado judicialmente si él en vez de 14 tenía 16? Para nosotros, por supuesto, es todo una aberración estar con un menor de edad. Pero la justicia cambia algo que sea 14 o 16 la edad. ¿Por qué digo esto? Porque Jay Mamón dicen que va a sacar un comunicado diciendo que él no tenía 14, Lucas Benvenuto, sino que tenía más de 14, que tenía más de 16 años en esa época y que le mintió con la edad. ¿Cambia algo para la justicia eso? Hoy tal vez no. En aquel momento, al momento de los hechos, la legislación tal vez le daba otro tenor a este tema y tal vez podría cambiar. Sigo leyendo. Y ahora lo vamos a mostrar el documento. Tiremos el documento si lo tenemos y lo vamos relatando, así podemos ir especificando. Mirá, así vos lo podés ver mejor desde tu casa. Mirá, bajemos un poquito, así retomamos desde cuando cortamos. Ahí está bien. Al día siguiente, dice, cuando se despertó, advirtió que estaban desnudos, que él tenía un chupón en el cuello y raspaduras en la espalda. Mientras Rago dormía,
cuando decimos Rago decimos Jay Mamón, mientras Rago dormía, fue al baño, donde vomitó, dice Lucas Benvenuto, y luego, al intentar defecar, notó que tenía lesiones en ciertas partes del cuerpo. Digo, como para ser lo más suaves posible, que tenía lesiones en ciertas partes del cuerpo. Y que ese malestar le duró alrededor de una semana. Insisto, como podés ver, esto tiene el logo del Poder Judicial de la Nación, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 3. Estamos leyendo directamente del expediente. No le agregamos, le sacamos una palabra más. Continuó su relato, cuenta el juez, exponiendo que al salir del baño, el imputado ya había despertado y se estaba armando otro porro, pero no le preguntó nada sobre lo ocurrido durante la noche, dado que entonces no lo tomó como una agresión sexual, ya que Rago en todo momento lo trató muy bien. Este es el punto donde es importante aclarar. Para la justicia podrá haber alguna diferenciación, lo que ustedes quieran. Para todos nosotros, un chico de 14 años, por más que preste consentimiento, por más que esté de acuerdo, es un menor de edad, es un abuso sexual. Después, seguramente algún abogado dirá que en realidad si tiene más de 3 y consentimiento y estrupo y no sé qué. 14 años dice que tenía este chico en el año 2007. Seguimos leyendo y ya aporta Luisazo. No obstante, precisó Benvenuto que, aunque no se acordaba lo que pasó tras quedarse dormido, hoy, o sea, por el año 2020, cuando él denunció, entendía que el denunciado se había aprovechado de él, sospechando incluso que puso algo en su bebida para que se quede dormido. Sí, querías decir algo, Luis. Por eso la edad no importa. Acá, por esto último que acaba de decir. Por esto último, mirá. Por esto último, la edad no importa porque su consentimiento estaba viciado, porque él no podía elegir. Hay una especie de violencia a través de un consentimiento viciado. Finalmente, refirió que antes de irse, Jay Mamón, o sea, Rago, le dio muchos besos y le dijo que nunca había conocido a alguien como él y que sí, y que si alguna noche quería volver a su casa por los problemas que tenía, lo hiciera. Lo que le dio seguridad y confianza, sintiéndose muy contenido porque fue muy paternal con él y lo escuchó. Esta parte es fundamental, porque Lucas lo que dice en esta denuncia es que en ese momento él no entendía que había sucedido un abuso sexual, que él entiende recién, muchos años después, que había sido un abuso sexual y por eso lo denuncia en ese momento. Agregó que cuando llegó a su casa, continuaron en contacto por mail, estamos hablando del año 2007, contándole lo ocurrido a 2 amigas de Lucas. Refirió el denunciante, Lucas Benvenuto, que a la semana siguiente le robaron el teléfono celular, pero continuó hablando con el imputado por mail. Que le manifestó que habían pasado una gran noche y que le gustaba la piel que habían generado. Sigo leyendo el documento que pudimos acceder. Documento oficial de la justicia. No le estamos agregando ni le estamos sacando ni una sola palabra a esto. A las 2 semanas volvió a ir a la casa de Rago. Conversaron, este último fumó marihuana, mientras que él no quiso, y mantuvieron relaciones sexuales. Recordaba que al causante, o sea, al denunciante, entiendo, Luis, que al causante le había costado mucho el momento en el cual era violado y que eso lo frustraba. Bueno, acá esta parte la pasemos de largo esta parte porque es muy fuerte para el horario, porque da alguna especificación del tipo de cómo lo abusó sexualmente. No la vamos a leer, quédate tranquilo, tranquila. Aclaró que si bien en ese momento, esto también es importante, la pregunta que surge siempre es ¿por qué no denunció en ese momento? Bueno, era un chico de 14 años que tenía un pasado muy tormentoso,
porque ya había sido abusado en ocasiones anteriores. Ahora les vamos a contar de qué manera. Y que además, evidentemente, estaba abandonado este chico, porque su madre era adicta y él no tenía dónde ir. Aclaró que si bien en ese momento no pudo comprender, ahora de grande se había dado cuenta de que le pidió que parara porque le dolía y que Rago no lo hizo, continuando con el acto sexual. ¿Qué ves hasta ahora, Luis, en esto que estamos leyendo, sabiendo, e insisto, lo aclaramos, que esto está sobreseído, o sea, Jay Mamón está sobreseído por prescripción, no por otra cosa, por prescripción. Hasta ahora, y ya seguimos con el documento. ¿Qué es lo que ves ahora? Y ya opina también Fer. Háblame, Pablito, ahora si querés. Lo que es claramente lo que en su momento se llamaba violación. Una violación y que tiene que ver básicamente con el hecho de que fue, más allá de la edad, no estaba en condiciones de prestar consentimiento para un acto sexual de estas características. Que ha sido forzado, por lo que se ve, contaminado por la ingesta de estupefacientes o alcohol y evidentemente contra su voluntad. ¿Estamos en condiciones de tirar el urgente? Hicimos con el documento. Dale, noticia urgente ahora, dale. La información urgente tiene que ver con la desvinculación de Jay Mamón de Telefe. Telefe, según me cuentan a mí desde adentro de Telefe, desvincularon a Jay Mamón de su programa La Peña de Morphy que va los fines de semana. Jay Mamón desvinculado de Telefe a raíz de esto que les estamos contando. A pesar de que insistimos, él está sobreseído. Igualmente deciden desvincularlo. Esto en cuanto a lo laboral. Quiero escucharte a vos, Fernando, que tenés mucha experiencia en medios, mucha experiencia en este tipo de situaciones, en este tipo de denuncias. Y poneme, por favor, el documento, porque el documento sigue y hay más partes, más detalle de la situación. Dale, Fer. Que a ver, la diferencia con el tema de Marcelo Corazza, que decide también separarlo Telefe, por supuesto que tiene una actividad que es mucho menos expuesta, generalmente no está frente a las cámaras. En este caso, no, digamos, deciden desvincularlo pese a que no tiene condena posible, no hay nada que revisar acá, no se tiene que esperar nada. Es simplemente por saber la historia que hoy se da a conocer y que está certificada por la justicia de que el pibe hizo esta denuncia en aquel momento y que, bueno, que no se puede terminar de investigar porque el tiempo pasó. Ahora, el tema de una persona, yo creo que el tema de la edad tiene mucho que ver porque hay casos de gente de 16 años, 17 años que pueden parecer más adultos. Yo creo que un chico de 14 años, conociéndolo a este Benvenuto que se lo ha visto, salvo que haya tenido, generalmente no hay un cambio de que una persona que no es corpulenta, que tiene baby face, se le puede decir, tiene cara de niño. Si tenía cara de niño ahora, que tiene casi 30 años, seguramente tenía mucho más cara de niño a los 14 tenía años. 14. Entonces ahora, digo, acá no puede haber una confusión con la edad. Confusión claramente no había. Y ahora insistimos, hay que ver el comunicado que va a sacar Jay Mamón en minutos nada más. En minutos, donde según me adelantan, va a hablar de la edad del chico y va a decir, incluso yo me comuniqué con alguien del entorno de Jay Mamón que me dijo, sí, ojo, pero Jay está convencido que él tenía otra edad en ese momento, que tenía 16 o que le había dicho que tenía 16. Espérame, dame un segundito. Ahí voy con vos, Luis, porque sé que tenés más información. Sigo leyendo el documento. Otro encuentro tuvo lugar, entre Lucas Benvenuto y Jay Mamón. Otro encuentro tuvo lugar en una fiesta que Jay Mamón organizó en el barrio de Congreso, unos días antes de cumplir el denunciante 15 años. Repite acá el documento del juez que tenía 14 al momento de los abusos sexuales. Culminada la fiesta y de forma disimulada, dado
que Jay Mamón se cuidaba de que no lo vieran irse de la fiesta con un menor de edad, se fueron juntos al departamento de Jay Mamón, donde tuvo lugar el tercer encuentro, oportunidad en que volvieron a tener relaciones sexuales. Destacando que aquel, o sea, que Jay Mamón, estaba alcoholizado y también le costó mucho, bueno, habla del abuso sexual. Habla del abuso sexual, no quiero dar muchos detalles. Esa noche indicó que durmió en esa vivienda y se retiró temprano. Esto lo que nos demuestra, evidentemente, por el relato de Lucas Benvenuto, que lo leemos directamente del expediente, no es lo que decimos nosotros, del expediente. Lo que marca el relato es que evidentemente esto es algo que se mantuvo en el tiempo. No existió un solo encuentro, sino que esto se mantuvo en el tiempo. Continuó su relato diciendo que al cumplir los 15 años, los encuentros íntimos con Jay Mamón comenzaron a hacerse más frecuentes, manteniendo una relación de pareja. Ya que pasaba muchos días en la casa de aquel, se decían que se amaban, se extrañaban, iban juntos de compras, miraban películas, sintiendo que era un refugio estar a su lado, cuando tenía 15 años recién cumplidos. Evidentemente, e insisto, y vuelvo, parafraseo lo que dijo Lucas, que no sentía en ese momento que era un abuso, lo supo o se dio cuenta de que esto era un abuso recién en el año 2020, cuando decide denunciarlo. Empero, meses después, debido a escenas de celos que Jay Mamón le efectuaba, dado que él había comenzado a salir con sus amigos, decidió cortar la relación. Por eso esto yo te decía que evidentemente se extendió en el tiempo. Mas luego la retomaron a raíz de 2 canciones que el acusado le compuso con el piano y le envió vía email y Facebook. Entonces iniciaron una relación oficial de noviazgo, dice Lucas Benvenuto, al punto tal que su progenitora tenía diálogo con Rago, dado que se preocupaba cuando iba a su casa y llamaba para ver si había llegado bien y entonces hablaba con aquel. O sea que la madre de Lucas Benvenuto, esa mujer que según cuenta Lucas tenía una adicción a las drogas y creo que ya ha fallecido, no estoy seguro, creo que ya ha fallecido, estaba en conocimiento de esta situación, estaba en conocimiento de esta relación, al menos. Relación entre comillas, porque un abuso sexual no es una relación, esto es un abuso sexual. Sí, sí, claro, pero digamos, en el tiempo, prolongado del tiempo, es una relación, digamos. Sí, ¿no? sí, una relación abusiva. Sí, una relación abusiva, así sería. Es importante también aclarar, yo me he comunicado con parte del entorno de Jay Mamón y con gente que estuvo cerca de Jay Mamón cuando recibió la denuncia, y no me niegan que haya existido ese contacto entre Jay Mamón y este joven Lucas Benvenuto. No dicen es todo mentira. Hablan de una diferencia de edad. Baja un poquito con el documento para que vean que hay más del documento. Mirá, sigue. Ya te lo vamos a seguir relatando. Está el dictamen del fiscal, está lo que dijo el juez, sigue el relato. Pero antes quiero hablar con el abogado de Lucas Benvenuto. Abogado de Lucas Benvenuto que estuvo con Lucas en uno de los peores momentos de su vida, cuando Lucas había sido secuestrado y abusado sexualmente por una banda que se llamaba se hacían llamar los Boy Lovers, que estaba comandado por un psicólogo llamado Jorge Corsi. Lucas había sido cooptado por esa banda. Lucas logra salir de ese secuestro y de ese abuso sexual y posterior a eso se da esta situación, según cuenta Lucas, con Jay Mamón. Pero quiero saludar al abogado de Lucas. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cuándo se enteró usted de esta, insisto, está mal dicho, vamos a decir así, relación abusiva
de Lucas con Jay Mamón? ¿Cuándo se enteró usted? ¿Cuándo se lo cuenta Lucas? Nosotros terminamos la última causa con Lucas en el año 2018, que fue la culminación de una confirmación de una condena a 16 años de prisión del librero que lo había tenido secuestrado en cautiverio durante más de 9 meses. Culmina en el 2018, después, bueno, él se va a vivir al interior, alejado un poco de toda esta cuestión, como parte de su terapia, y comienza a hacer allí en el interior una suerte de sesiones en donde le aconsejan, para dar un cierre a todas estas historias siniestras, hacer unas denuncias independientemente de la viabilidad jurídica o no. Razón por la cual él en 2021, cuando vuelve luego de la pandemia a Buenos Aires y nos viene a saludar al estudio, nos comenta que en forma privada y particular y del interior había hecho una denuncia que finalmente nos pide que examinemos el documento que daba cuenta de que el hecho estaba prescrito. O sea, esa sí es la de Jay Mamón. Anterior. Esa sí es la de Jay Mamón, digamos. Bien. Correcto. Razón por la cual, primero que cuando luego de la pandemia pudimos tomar contacto con nosotros, una vez que estuvimos vacunados y demás, habrá sido octubre de 2021, noviembre. Esto era una resolución que tenía fecha de marzo, en donde la Fiscalía había postulado el sobreseimiento en función de haber transcurrido el plazo. Nosotros lo habíamos representado en las otras causas que sí terminaron con una condena, a Roca Clement y a Roberto Santi, que era para mí uno de los peores, el que no solo había abusado, sino que lo había filmado e invitaba a terceros adultos a tener relaciones sexuales para con él, y se filmaban, cuya investigación, cuando se hizo un allanamiento, le encontraron 600, en aquel momento eran VHS, donde la justicia con eso hizo un paquete y comenzó a analizar e investigar, y muy posiblemente haya repercusiones en la actualidad. ¿Cuándo, en qué momento se entera Lucas de que la causa está prescripta? ¿Apenas se le hace la denuncia, apenas se le hace el testimonio, o luego cuando el 9 de marzo del 2021 llega efectivamente la confirmación por parte de la justicia? No, él se entera a los pocos días, se lo comunica la Fiscalía mediante una resolución aproximadamente en marzo de 2021, y bueno, él sistemáticamente, cada vez que tenía alguna cuestión que tenga que ver con un proceso judicial, tenía unos bajones depresivos muy fuertes. De hecho, inclusive estuvo internado varias veces por intento de suicidio. Nosotros intentamos por todo momento evitar de que él se filtre su identidad. Nosotros tratamos de protegerlo para que nunca nadie sepa quién era y no se vuelva a revictimizar, pero como parte de su curación, llamémosle, él pretendía salir a la luz pública y contar para que a otras personas, otros niños, no les suceda lo mismo. Nosotros respetamos la decisión de él, por supuesto pretendíamos mantenerlo siempre en un grado de anonimato para que no sufra las consecuencias que hoy está sufriendo. Por supuesto. De alguna manera tuvo que apagar el teléfono porque es incesante la cantidad de mensajes que recibe, y de hecho va a hacer un comunicado a través de sus redes sociales, entiendo. ¿Va a ser un comunicado? Con un video explicando. Bien. Sí, hoy en un momento me mandó un mensaje contándome, porque yo reitero, no tenía trato con él desde el 2018, que se acabó el último de los juicios, y después lo volvimos a ver, y ahora nos enteramos esta situación a raíz de haber hablado en los medios. Porque aparte recordemos que esto sale a la luz ahora, luego del caso Corazza, porque es el propio Lucas el que en el programa A la Tarde de Karina Mazzocco vuelve a mencionar esta denuncia que nosotros estábamos leyendo. Es el propio Lucas, él dice, no, es un conductor de televisión, y luego en sus redes sociales dice, sí, es efectivamente Jay Mamón. Le hago una consulta, doctor, porque esto se habló mucho también, empezó a correrse el rumor de que una vez que este sobreseimiento estaba firmado por la justicia, Jay Mamón había denunciado, me parece que civilmente, a Lucas por daños y perjuicios, no sé, el daños y perjuicios es civil, había denunciado a Lucas civilmente por daños y perjuicios. ¿Esto es así?
La verdad que no tengo conocimiento de eso. Usted nunca se enteró. No, nunca nos manifestó esa situación. Bien. Doctor, no digo que no exista, simplemente nosotros eso no lo comentamos. No, por supuesto, porque eso se hablaba mucho. De hecho, se hablaba en un momento de que Lucas no lo podía mencionar a Jay por algún acuerdo que habían hecho y demás. Bueno, finalmente eso, por lo menos usted, doctor, no tiene conocimiento de esta situación. Pregunta Pablo Ponzone y atención, ya seguimos con el documento. Falta seguir explorando más de este documento para seguir conociendo a fondo la situación. Dale, Pablo. Sí, Javier, te pregunto desde el costado humano, emocional, de esta persona que sufrió mucho, que ha sido víctima de una red de trata y que se ha expuesto nuevamente. Nosotros estamos contando su denuncia. ¿Cómo lo notás anímicamente, teniendo en cuenta sus pasados de lesiones contra él mismo? Y cómo está? ¿Está resguardado? ¿Está apoyado de alguna manera por algún equipo? ¿Cómo está en este momento? Bueno, él justamente se alejó de todo esto, se fue a vivir desde el año 2018 al interior del país, volvió a tratar de rehacer su vida con cierto éxito, volvió a formar de alguna manera pareja, pero ciertamente este tallado indeleble en su psiquis de todos los abusos a los cuales fue sometido, ciertamente cada vez que él sale a hablar o cada vez que tuvo que enfrentar una cámara o una pericia, terminó sistemáticamente con una revictimización y con estos intentos de suicidio. Realmente le ha sido muy difícil, pero bueno, le han aconsejado su equipo terapéutico, básicamente para cerrar el capítulo, efectuar las denuncias para que de alguna manera pueda cerrar esa herida o tratar de minimizarla. Herida que entiendo yo que no se va a ir nunca, ¿no? Claro. Yo lo conocí cuando tenía 18 años y parecía realmente, hoy en día tiene casi 30 y parece que fuera menor de edad. Imagínense cuando lo tuvimos sentado. Ahora, él lo decía Fernando. En nuestra oficina lo veíamos, parecía que tuviera 10 años y sin embargo tenía 18 cuando lo conocimos y ahí lo ayudamos a que obtenga al menos estas 3 condenas, ¿no? Por eso yo decía recién, sí, que eso también, por eso yo decía recién, Lucas tiene un pasado muy tormentoso por esto que contábamos recién, de que fue cooptado, que fue secuestrado, que fue abusado sexualmente por una banda de delincuentes de lo peor, de criminales de lo peor, que abusaban de menores y que, dicho sea de paso, perdón, un pequeño paréntesis, doctor, corríjame si miento, están todos libres. El psicólogo Jorge Corsi, el profesor de música Roca Clement, todos en libertad. Todos los abusadores de esa época, todos en libertad. Lucas fue víctima de esa gente. Recordemos. Y después pasó esto de Jay Mamón. Sí, doctor, y le pregunta a Fernando. Sí, correcto. Las primeras denuncias que nosotros formulamos por él datan del año 2008 y el último que recuperó la libertad por haber cumplido la pena acabadamente fue Roca Clement, que justamente fue cuando básicamente fue un momento en donde teníamos una de cal o de arena, habíamos confirmado la condena del último de los abusadores a 18 años y también le tuvimos que notificar la decisión de excarcelar a Roca Clement por el transcurso de haber cumplido su tiempo en prisión, claro, más o menos por esa fecha. 2018. De hecho, doctor, Lucas estuvo secuestrado en una librería. Él era de los que estaba secuestrado en una librería de un hombre que se llama Roberto Santi, que también está en libertad por la calle Medrano. Esto lo mostró Documentos América. Facundo Pastor en su momento hizo un informe excelente, que acá lo recordaba ayer el propio Facundo en su programa, donde mostraban la librería en la cual había estado secuestrado el propio Lucas Benvenuto, el que ahora denuncia, o el que denunció en el año 2020 a Jay Mamón. Te pregunta Fernando Cerolini. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Usted le recomienda a Lucas hoy que este tema lo toque públicamente o no? ¿Le puede causar algún problema una posible denuncia de Jay Mamón con este tema de que, bueno, que estaría extorsionándolo? Digo, la justicia una vez que dice, bueno, esta causa está prescripta, si le pasó a la persona, ¿puede mencionar los hechos que vivió o eso está como, es algo que queda a discusión de los abogados según la interpretación?
Nosotros no formamos parte de esa última denuncia, la hizo él en forma particular, nosotros no teníamos conocimiento, nos enteramos después, pero ciertamente lo cierto es que la causa está sobreseído. El imputado con justo o no derecho, pero lo cierto es que la situación procesal es firme. Nosotros cuando nos enteramos, al igual que ustedes, no hace mucho que él habló de esta situación, entendíamos que era una forma de sanar que le habían aconsejado sus terapeutas. Nosotros siempre respetamos las decisiones de los clientes, en este caso de él. Nosotros durante todo el proceso que lo acompañamos, al igual que en otras causas de abuso, donde tratamos de proteger a la víctima para que no se revictimice aún más, sea señalado por la calle, tratamos de evitar de que hacer declaraciones o que salga a la luz pública. Bueno, en este caso, él, en forma particular, decidió exponerse y contarlo como parte de su estrategia terapéutica de sanar esa herida, porque él entiende que de esta manera va a evitar que otros menores de la misma edad o mayores sufran lo mismo. De hecho, a ver, cuando la vez anterior, cuando se obtuvo la condena de Roberto Santi y él salió a manifestarlo, recibió muchísimos mensajes de otras personas, de otros niños que habían dicho que también habían sido abusados, pero por y que motivó que se hagan las denuncias. A ver, de vuelta, Lucas Benvenuto es el resultado de haber visto en televisión la primera condena de Corsi. Es decir, el antecedente fue Corsi. A raíz de Corsi, si no hubiera tomado luz pública lo que se llamó la banda de Corsi, Lucas no lo hubiéramos conocido. Y a raíz después de Lucas, también aparecieron otras víctimas que contaron la misma situación, se hicieron las distintas denuncias que todavía están tramitando, pero forman parte de otra situación, pero siempre que se conoce o que se hace saber una situación de esta naturaleza, generalmente provoca que otras personas se sientan identificadas y si están en dudas van y denuncian. Doctor, le pregunto nuevamente sobre este expediente que nosotros tenemos acá, que es el expediente, la causa en la cual fue denunciado Jay Mamón. ¿Hay alguna posibilidad de apelación a esto? ¿De que esto se reabra, de que esto continúe? ¿O este documento que nosotros tenemos acá es el cierre definitivo, absoluto e irrevocable de la causa? Sin haber participado en esa causa en particular y habiendo tomado conocimiento de la resolución, entiendo que no habría recurso alguno. No hay recurso alguno. Pensando en voz alta, toda vez que ese sobreseimiento se encuentra firme desde el año 2021, razón por lo cual a casi 2 años no habría ningún recurso pendiente, o por lo menos, si bien hay alguna que otra cosa que habla de cosas juzgadas írrita y la posibilidad, entiendo que tenemos compromisos internacionales asumidos que imposibilitarían que una persona que tiene una sentencia firme pueda volverse a abrir de esta naturaleza. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Le agradezco mucho. Le mando un abrazo. Por favor. Muchas gracias. Continuamos leyendo el documento. Nos habíamos quedado en esta parte donde el juez dice: finalmente, Lucas Benvenuto expuso que la relación duró hasta que cumplió los 18 años de edad debido al malestar que padecía debido al fallecimiento de su madre. Acá se confirma lo que yo había dicho, el fallecimiento de su madre. Es una relación muy larga, muy extensa, Pablo, porque estamos hablando de que comenzó cuando tenía 14 años y finalizó cuando tenía 18. Para que te des una idea, Martín, y todos en su casa, nosotros estamos frente a una situación en la que hay un menor de 14 años cuando arranca la relación con una persona de 32 años, que sería Jay Mamón, y una madre que estaba perdida por sus adicciones, que sabía de esa relación. Incluso esa madre se comunicaba con Jay Mamón para preguntarle dónde estaba su hijo. Es decir, para esa madre que estaba fallecida ahí cuando cumplió 18 años, la relación existía, la convalidaba de alguna manera y contactaba directamente con Jay Mamón para preguntarle, por ejemplo, a qué hora volvía su hijo a su casa. Mira, yo recién decía 4 años y Guido, nuestro productor, nos decía
Claro, ¿verdad? Fueron 4 años. Ahora le digo, yo le decía, no, es más todavía, porque Sí. acá dice, no obstante, hasta los 23 años mantuvo encuentros ocasionales con relaciones sexuales consentidas, aclara, con el imputado. Y luego, cruzando algunos mensajes hasta que, en la actualidad, con Lucas con 30 años, entendemos, cuando hizo la denuncia, Claro. si en el 2017 tenía 14, tras tomar, por ahí andaba por los 30, Sí. tras tomar conciencia de lo que entendía que Rago le había hecho, le envió varios mensajes de voz reclamándole que se había aprovechado de él y que eso no se le hacía a un nene de 14 años. Esta parte también es fundamental. Claro. Le manda mensajes a Sheinbaum diciéndole, vos me abusaste. Eso no se le hace a un chico de 14 años. Entendemos que se da cuenta después, Martín. Se da cuenta cuando es adulto, se da cuenta cuando toma conciencia de aquello que había sucedido, no estaba bien y que habían violentado su sexualidad una persona que era adulta, 32 años, para con un chico de 14. No, además, la primera relación que vos leíste, que describiste, no sería una relación, sino prácticamente si él No, aparece dormido y después a la mañana tiene un abuso. lesiones en el Sí, cuerpo, drogado y es abusado. una Eso es un violación. abuso. Una violación es eso. Eso es un abuso. Totalmente. Culminó, es verdad, Guido Magliolo dice, nuestro productor, además vulnerable. Claro. Porque estamos hablando de un chico que ya había sido abusado sexualmente, que su madre era adicta, estaba prácticamente Estaba solo. abandonado, estaba solo. Claro. Sigue hablando el juez. Culminó explicando que decidió erradicar la denuncia ahora, ya que con el paso del tiempo había podido entender que el imputado se aprovechó de su vulnerabilidad en todo sentido. Y que en 3 oportunidades, cuando él tenía 14 años de edad, lo accedió carnalmente, o sea, lo violó contra su voluntad, dado que él le manifestó expresamente que sentía un dolor, que él no quería, efectuando la salvedad respecto del primer hecho, respecto del cual no recordaba qué había ocurrido porque se había quedado dormido, instando la acción penal contra el imputado Juan Martín Rago, en orden a tales padecimientos, Juan Martín Rago, alias Sheinbaum. Fíjate Y acá que está- empiezan los considerandos y las pruebas que ya empezamos a leer. Dale, dale Luis. Me lo corrieron ahora, pero fíjate que recalca el juez Sí. en negrita aquello que va a ser finalmente materia específica de resolución. En 3 es oportunidades, las 3 cuando él oportunidades tenía cuando él 14 tenía años. 14 años de edad. Lo resalta el Sobre juez. eso, claro, porque sobre eso va a resolver. Bien. Sobre las cuentas electrónicas y teléfonos donde realizara el intercambio de mensajes con Rago, se comprometió a aportarlos vía email, no obstante a la fecha no se han incorporado los mismos. Esto es lo que cuenta Lucas Benvenuto. Ahora, lo que vamos a leer nos ayuda a entender por qué esta causa prescribió. Y acá sí, Luis, te pido que seas lo más didáctico posible para explicarle a toda la gente que nos está viendo cómo es la resolución de esta situación. Dictamen del fiscal. Conforme al requerimiento formulado por el señor fiscal, doctor Patricio Lugones, que es el mismo fiscal del caso Corazza, de acuerdo a las manifestaciones vertidas por el denunciante Lucas Benvenuto, los hechos relatados encuadran en el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal, que estipula una pena de 6 a 15 años de prisión. Hechos que habrían tenido lugar durante el año 2006, de considerar que el denunciante nació el 16 de septiembre de 1992. 2006, 2007, finales de 2006, principios de 2007, entiende el fiscal. Sigamos leyendo el dictamen del fiscal, que es importante a ver qué es lo que dice. Destacó el fiscal, que acá esto es importantísimo, acá viene la parte de la resolución, que según la normativa actual, el plazo de prescripción operaba después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito. Si se tratase de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso el término de la prescripción exceder de 12 años ni bajar de 2 años. Dicho plazo operaba desde la medianoche del día que se cometió el delito. No entendí absolutamente nada, lo explica Luis Sasso. A ver, primero, ¿qué es la prescripción? Creo que lo sabemos, pero es el Estado, es un tema de política criminal, si se quiere, y que tiene que ver con esto de que
el Estado, a través de sus legisladores, entiende que la sociedad se desinteresa por juzgar un tema después de pasado un determinado tiempo. 12 años en este caso. En este caso, 12 años. Sí. En otros casos más graves, de lo que es delitos que tienen pena de prisión perpetua, 15 años. 12 años que se cumplieron en el 2019. Se cuenta a partir de la fecha de comisión del hecho. Aclaremos que la prescripción no significa que no se haya cometido el hecho, ¿no? Para que la gente lo entienda bien. No, está claro. Acá no Es está una en resolución. discusión Por eso el digo. hecho que se habría cometido y que fue denunciado por la víctima. Mirá esta Lo parte. que está, por supuesto, en discusión para el fiscal y para el juez es el tiempo El plazo. que pasó hasta desde el momento del delito hasta el momento de la Mirá denuncia. esto, Luis, Fueron y ahí 2 te voy a años dar después. pie para seguramente lo que quería decir. En ese lineamiento y teniendo en cuenta que los hechos denunciados habrían tenido lugar en el año 2006, cuando Benvenuto tenía 14 años de edad, y siendo que Jay Mamón no registra antecedentes penales, el señor fiscal entendió que el plazo previsto para la prescripción operó en el año 2018. Para el fiscal esto prescribió en el año 2018 y le devolvió la causa al juzgado. El fiscal, que es el acusador público, le dice al juez, para mí, esto está prescripto en el año 2018 y no hay que seguir investigando. ¿Estoy en lo correcto? 2006 más 12 años, 2018. 2018. Exactamente. Eso es La lo que dice el denuncia, fiscal. Más allá de que después se investigó, no se investigó, y todo lo que haya pasado después, lo cierto es que en el 2018 ya el hecho estaba prescrito. De la decisión, o sea, lo que decide el juez. Sentado en los antecedentes del caso y habiendo recabado el señor fiscal los informes de antecedentes de la Policía Federal que se encuentran incorporados al expediente, confirman que Jay Mamón no registró otros procesos, considero que me encuentro en condiciones de dar respuesta al planteo del fiscal Patricio Lugones. Pero, y ahí resuelve. simplemente digo esto, porque en caso de tener una condena en el medio, esa condena interrumpe la prescripción y empezás a contar, por eso habla de que no Ahí tiene está. antecedentes. Por eso es importante eso. Por eso dice que no tiene antecedentes. Si tuviera, En el año... si tuviera menos de 13 años, que es un agravante, ¿cuánto le suma? Ahí también estaría... No, acá el cuento es, la cuenta me refiero, ¿no? Es, el hecho es del 2006, si en el 2010 tuvo un hecho cualquiera, unas lesiones, un accidente de tránsito, lo que fuera, y es condenado, entonces ya no se cuenta a partir del 2006, sino que se cuenta a partir del 2010. Los 12 años de prescripción se trasladan al momento del hecho nuevo, de la condena del hecho nuevo. Te cambio la pregunta. ¿Qué pasa si Benvenuto hubiese denunciado en 2017 y no en 2020? La denuncia tampoco interrumpe por sí misma la prescripción. Se necesita por lo menos del hecho por el cual está acusado, se necesita por lo menos un llamado a indagatoria. Eso es lo que interrumpe la prescripción. O sea, no solo la denuncia, No, el la llamado a denuncia no alcanza. indagatoria. El llamado a indagatoria, lo que significa Que el juez tiene una básicamente que el presunción juez de tiene un culpabilidad. estado de sospecha acerca de la posible responsabilidad penal. Hasta ahora tenemos lo que cuenta Lucas Benvenuto, el relato que ustedes escucharon, lo que opina el fiscal. El fiscal en ningún momento dice el relato no es verosímil, el relato no es real, los hechos no sucedieron. El fiscal dice... Tampoco lo contrario, va a decirlo. Tampoco dice lo contrario, es cierto. No, por eso no habla del fondo de la cuestión, no habla de los abusos. El fiscal dice, hice una cuenta. Hizo la cuenta. 2006 más 2012 No me da. 2006, perdón, más 12 años da 2018. Estamos en el 2020. No tiene antecedentes, No se tiene cuenta desde la antecedentes, fecha por lo del hecho. tanto, se termina. Quiero decirte, Martín, para darle... El fiscal, vamos a ver qué dijo el juez. Sí. Quiero decirte que para darle grado de verosimilitud al testimonio de Benvenuto, que recordemos aparece en escena nuevamente, ya había aparecido en escena en Documentos América, denunciando que había estado 9 meses secuestrado en una librería. A esa persona que lo secuestró y esta persona denunció, fue preso. Claro, Roberto. Fue preso, fue una investigación de Documentos América que hicimos junto a Facundo Pastor. El grado de verosimilitud es muy fuerte y es el mismo testimonio que hizo caer a otro abusador. Claro, voy a decir que en esa causa dijo esa la verdad causa porque hay una condena, una confirmación de la condena. Exactamente. A pesar de que como en este país todos salen libres. Sí, está libre también el hombre. Está libre Ese hombre. Ahí. Resuelve el juez. En ese lineamiento coincido con el análisis efectuado por el fiscal en cuanto que, atendiendo a la fecha de denuncia que diera origen a la presente investigación
que se le sigue al nombrado Jay Mamón por el delito de abuso sexual y repite nuevamente el juez que no tiene antecedentes, considero el plazo máximo para la persecución penal estatal ha operado 12 años y corresponde hacer lugar a lo solicitado por el señor fiscal. Bajemos y veamos cuál es finalmente el resuelvo. Ello así, habida cuenta de que los hechos judicializados por Benvenuto se habrían verificado durante el año 2006, dándose a conocer judicialmente el 18 de diciembre del 2020, yo he hecho septiembre, diciembre, el 18 de diciembre del 2020, sin que hasta entonces hubieran existido actos de naturaleza interruptiva, lo que decía Luis, sin que haya una condena, se vieron cumplidos los plazos en el año 2008. Y sigue hablando el juez. En efecto, y si bien no se ha planteado de momento en el caso criterios contradictorios sobre la cuestión, no escapa al tribunal que la sensibilidad de los hechos relatados merece un profundo análisis sobre los fundamentos que permiten arribar a la solución postulada. Ahora lo explicás. Por cuanto el delito objeto de reproche se habría cometido con anterioridad a su sanción en noviembre del 2015. Claro. E impera entonces el principio de retroactividad de la ley penal más benigna. Para que lo entienda vos esto que acabo de leer, que es fundamental, lo explica claro Luis Sasso. En el año 2015 se puso en vigencia la conocida como Ley Piazza, que establece una suspensión del curso de la prescripción hasta que la víctima haya llegado a la mayoría de edad o bien esté en condiciones psicológicas de exponer lo que le ha sucedido. Pero esta ley entró a regir en el año 2015, con lo cual, por el principio de la retroactividad de la ley más benigna, no se puede aplicar para atrás. O sea, si el abuso, no la denuncia, si el abuso hubiese sido después del 9 de noviembre de 2015, se trata judicialmente de una manera, como esto sucedió antes del 2015, se trata de otra. Exactamente, el silencio, trasladado todo esto, corrido todo esto para adelante, para el 2015 para adelante, alguien que sufre una situación de estas, luego de la fecha de vigencia de esta ley, aun cuando no lo denuncie en tiempo y forma y hayan pasado los 12 años, famosos 12 años, se entiende que ha sido suspendido el tiempo de la prescripción hasta tanto no esté en condiciones psicológicas de exponer lo que le ha sucedido. Recién ahí se empieza a contar el plazo de 12 años de la prescripción. Qué fácil que lo cuenta Luis. Yo te decía, este punto era importante, por eso era necesario que lo explique Luis. Dice el juez, cabe entonces poner de resalto que el criterio que sostengo se ha visto reflejado en antecedentes jurídicos. Bueno, dice que hay jurisprudencia con respecto a eso. Cita un montón de fallos. Estos son fallos que lo va citando. Bajemos, porque acá nada, son nombres de expediente. A ver. No, sigue, bajen. Sigamos. Vamos directamente a la parte... Doctrina. Es doctrina, todo esto. Vamos a la parte donde resuelve. Bajemos porque quiero ir a la parte directamente donde resuelve. Fíjense que abajo de todo va a llegar la parte donde él dice resuelvo. Y esa parte es fundamental porque en el resuelvo es lo que finalmente decide el juez. Sí, que ya sabemos, acá está, que es la prescripción. Vamos a ver cómo lo dice. En consecuencia, a la luz de los argumentos expuestos, la doctrina y jurisprudencia citada a lo largo de la presente, de acuerdo con el criterio fiscal, corresponde y así. Resuelvo declarar extinguida la acción penal por prescripción en la presente causa respecto de Juan Martín Rago, Jay Mamón, cuyo demás dato, sobreseer a Juan Martín Rago, a Jay Mamón, por prescripción de la acción penal. Si bajamos del todo, vamos a ver el nombre del juez. Imagino que debe estar abajo en la firma. Walter José Candela es el juez, que no es el juez titular del juzgado, él estaba subrogando. Walter José Candela es el juez que firma. Fíjate lo que te decía más temprano, los sobreseimientos cuando se han investigado el fondo de una cuestión y se llega a un caso de inculpabilidad o falta de responsabilidad, también se dicta un sobreseimiento de la persona de que se trate, pero en este caso se deja a salvo el buen nombre y honor de la persona juzgada.
Sí. En cambio acá, por ser un tema donde no se analiza para el fondo, eso. A ver, repetímelo eso. ¿Cómo es? cuando vos sobresees a una persona, Sí. el juez sobresee a una persona, a Juan Pérez, Cuando yo cometo un delito, la justicia lo investiga a investiga fondo. y llega a la conclusión de que no cometiste ese delito. O lo que hiciste no que prescribió, que no lo cometí. o que no lo cometiste el cometiste o que el hecho no es Claro, que delito. fuiste denunciado mal. Que fuiste mal denunciado. No fuiste denunciado. investigado, por te llamaron indagatoria. O que pudiste- investigaron y resolvieron que el culpable era otro. Sí, pero por lo ejemplo. investigaron. Hay un montón de situaciones, Bien. cualquiera de ellas se investigó y llegaron a la conclusión de que vos, que fuiste llamado indagatoria, sospechado o imputado, finalmente no sos el responsable ¿Y del qué dice ahí? ¿Qué dice cuando pasa eso? sobreseer a, en este caso, Martín Candalaz, respecto de la causa tal, el orden de los delitos atribuidos, Sí. sin que Te afecta. la formación de la causa provoque una afectación al buen nombre y honor del que gozare. Y esto, por ser prescripción, no lo dice. Claro, No, porque no sabe si el hecho pasó. Exactamente. Claro, no lo va a porque acá investigar, entonces es no le una- va a decir guardar el nombre Es o no. una cuestión matemática. Claro, pues, si le no- Solamente unas cuentas. Es 2006 más 12, 2018. ¿Cuándo se denunció? 2020. Ni investigamos, ni perdemos ahora- tiempo Yo en le quiero investigar. preguntar esto me quedó la duda el otro día. Si esta persona tuviera, si el denunciante tuviera un tratamiento de por vida que le quedó por el episodio que vivió la primera noche, de que, bueno, que se sintió que lo violaron y todo. ¿Hay un resarcimiento posible en otro juzgado, en el juzgado comercial? Por eso. Comercial o Esto es civil. en la justicia civil. En la justicia quiero civil. Acá estamos hablando de temas penales. Sí. Lo civil también tiene un plazo de prescripción. Tiene un plazo. Bueno, podés, Por más que la lesión es perdure mucho- en el tiempo. Pero por eso. Pero se cuenta de otra manera y es mucho más extenso. No, yo no soy Me parece especialista, que está pero tenés que por lo la menos ley 10 años Piazza, por delante. que la ley Piazza termina cerrando esto que vos decís y dándole lugar a esta cuestión. Estás hablando de un abuso que genera marcas para toda la vida. Esa ley, de alguna manera, Luis, ayúdame, fue a subsanar algo que evidentemente estaba mal, pero que corre en este caso. Y acá me parece que es interesante varios aspectos. En primer lugar, la condena que no sucedió judicial y después la condena social Bueno, ahí. frente a un hecho que evidentemente está denunciado por una persona que lo dice con verosimilitud, que ya llevó a otros abusadores a prisión, y después el rol nuestro como periodistas, si nosotros tenemos que mostrar o no esto que pasó y que prescribió. Yo, de mi punto de vista, creo que sí, una buena porque pregunta. me parece que es un gran debate para darnos acerca de si nosotros tenemos el derecho o no de mostrar una denuncia de una persona a la que la justicia no le terminó dando una solución por cuestiones matemáticas, por cuestiones de tiempo, incluso en relación a algo que cambió en relación a la ley, porque la ley cambió Sí, pero- a partir del 2015. Claro, acá es donde me parece a mí, no sé, estamos debatiendo, los incluyo ustedes que están del otro lado, 17:35, estamos en vivo. También acá es donde empieza a chocar lo que a nosotros nos pasa moral y éticamente como personas cuando leemos y escuchamos lo que dice Lucas y lo que dice la fría letra de la ley. La fría letra de la ley dice claramente que si el delito se cometió antes del 2015, son 12 años y prescribe. Dice también que siempre se le aplica al acusado la ley más benigna. Por lo tanto, Jay Mamón en la justicia no va a tener ningún tipo de problema, está cerrado en la justicia. Exactamente. Eso por un lado. Del otro lado está lo que a todos nos pasa ética y moralmente cuando leemos una cuestión así. Por eso me pareció tan importante lo que dijo Luis. Y acá también traigo a colación, espero no se confundan los apellidos, pero lo que le pasó a Pablo Rago, por ejemplo. Sí. Pablo Rago, el actor, que casualmente es el mismo apellido, es una coincidencia. es una coincidencia. Pablo Rago fue denunciado, se lo investigó y esa investigación terminó porque no había ningún tipo de delito. La justicia dijo, investigamos y lo que denuncia esta mujer no es cierto. Distinta es esta situación que no se investiga lo que pasó, sino que simplemente se hace la cuenta. La justicia es así. Mira, hay Bien gente, mal, pero es así. Incluso Está bien, pero perdón, hay perdón. una excepción a la regla esta. Yo decía hace un rato que esto tiene que ver con una suposición de parte de los legisladores o del Estado de que
un tema pasado un tiempo ya pierde interés por parte de la sociedad. Bueno, pero- es una ficción, en pero, definitiva. perdón, es una hay ficción. una Es una cultura ficción. hoy El número mismo es una ficción. ¿Por qué Pero- no 12 y no está bien, 15? pero ¿Por hay qué no que- 15 y no ¿por qué 20? 12? Claro, ¿Por qué es- no 15 y no Hay 20? que ¿Por qué no entender 20 y no que 30? Gustavo Cordera, con una declaración sola que hizo una Claro, declaración, claro. no era discusión de un hecho, es como que se hizo, diríamos, se de acuerdo. hizo el canchero una declaración horrible que hizo en un encuentro con estudiantes de periodismo, Sí. sufrió la cancelación, pero durante años quedó sin trabajo y él dijo, tuve que nacer de nuevo, tuve que reinventarme, murió el canchero, bueno, murió de todo. Ahora, esto puede haber una condena social que termine con tu carrera para siempre, porque en este momento este tema es bastante más grave. Bueno, que acaban de sacarlo, bueno, de pero está Telefe. bien. Pero una cuestión es lo que hace una empresa dice, a mí no me gusta esta imagen. Otra cuestión es lo que hace la gente. Y cuando la gente frente a estos hechos Claro. es realmente, a veces es terminante. Podés Bueno, llegar a salvo desaparecer. rol el de- caso del Bambino Veira, ustedes lo recuerdan, ¿no? Obviamente. Sí. El caso del supuesto. Bambino Veira, que no era igual, pero también fue condenado, Tenía que ver estuvo con preso. menor, sí. Y después Tenía que ver con nadie menor. lo canceló al Bambino Veira, situación que fue una gran polémica entre la gente. Porque, ¿cómo puede Pero ser? gente, los seguidores del Bambino Veira Pero, son pero del no fútbol y solamente no son lo de otra cancelaron. edad. Si yo estoy, a ver, más allá de Yo no digo que esté bien Ustedes cancelar, no, ustedes yo saben digo que es una ustedes saben, yo soy dinámica de Huracán social. y es un tema, no es un tema Huracán San Lorenzo. Pero me acuerdo como si fuera hoy, que cuando sale de prisión y vuelve a la cancha a dirigir, la gente lo aplaudió a rabiar. La gente de San Lorenzo. Estamos lo hablando aplaudió a 20, rabiar. ¿cuántos Un años tipo que había atrás estado estamos? preso. ¿Cuántos Pero años fue- atrás pero- estamos? pero creo que han cambiado ¿Cuántos algunas años cosas, han atrás cambiado. estamos y qué edad tenía esa gente? Que es otra cultura. Es otra cultura, pero el delito existió también, ¿eh? El delito existió también fue y ahora condenado. vamos a ver. Sí, y por estamos supuesto, esperando, sí, estamos fue esperando condenado. el comunicado. El comunicado de Jay Mamón. Ah, acá Dejo decís, picando en este el caso. comunicado de Jay Mamón y dejo el interrogante. ¿Pudo Jay Mamón no darse cuenta a los 32 años que se estaba acostando con un menor de 14 años que en un principio Bueno, no quería por tener eso- relaciones sexuales? Por eso es tan importante la palabra de Jay Mamón. Claro. Para ver qué es lo que dice. Yo insisto, me comuniqué con gente que estuvo con Jay Mamón en el momento en el cual fue denunciado y no niega la relación. Por eso, bien, y pero si relación sale a decir, abusiva. a ver, Tenés que y si sale a recordar, decir que tenés esto no que- pasó, que es un invento, Bueno, tenés que pero recordar. ahora no lo han dicho. Tenés que Hasta ahora no lo han recordar la dicho. cuestión Ojo, que tiene que ver con la tarea. Cuando Ojo. dijimos aquí que en el caso de Corazza, hasta el sábado anterior había dirigido rugby con chicos y los padres estaban preocupados, tenemos que recordar que en el caso de Jay Mamón trabajaba como catequista. Sí, Con es chicos verdad. muy chicos de edad. Y esto también genera todo como diciendo, bueno, por supuesto. muchachos. Dame un segundo, Fer, porque 17:40 en la República Argentina tenemos una noticia de último momento. Dale. Y la noticia urgente tiene que ver con Marcelo Corazza. No nos olvidamos de ese caso tan aberrante, por supuesto. Y la noticia urgente tiene que ver con que Marcelo Corazza, que fue trasladado al penal de Seiza, ya tiene un lugar asignado. Ya se sabe dónde será alojado. Por los próximos días, Marcelo Corazza dentro del penal de Seiza. Te lo contamos en minutos. Te contábamos la noticia urgente. Ya está decidido el lugar en el cual va a estar Marcelo Corazza, detenido en el penal de Seiza. Hasta hace algunos minutos se barajaban dos opciones. Sin embargo, esas dos opciones ya aparentemente han tenido una resolución. La primera opción era la sala de observación del módulo 6 de Seiza, que es un pabellón, ¿vos lo conocés, Luis? Sí. Es un pabellón, me dicen a mí, es un pabellón donde van detenidos complicados, me dijeron, que no pueden meterlos en ningún lado. Es un lugar muy chiquito, de 4 o 5 celdas, y afuera una mesa fija con bancos. Sí. Me Tenemos dicen algunas también... fotos ahí para mostrar después. ¿Cuál Exactamente, es ahora el la vamos lugar? a buscar. Me dicen también... módulo 6 te habrán dicho. Módulo 6, perdón, módulo 6. Me dicen también que cuando estaban viendo de dejarlo ahí, había mucha gente. Por lo tanto,
tomaron otra decisión con respecto a Corazza. ¿Dónde va a quedar preso Marcelo Corazza? ¿Dentro del penal de Seiza? Te prometo que en minutos te lo cuento, dale. ...17:52 en la República Argentina... ...y te prometíamos contarte dónde vivirá Marcelo Corazza. ¿Dónde se alojará, en realidad, dentro del penal de Seiza? Y la realidad es que las autoridades determinaron que Marcelo Corazza, por lo menos por los primeros días, esté alojado en el hospital central del penal de Seiza. En el hospital penitenciario, perdón, sí, del penal de Seiza. Conocido como HPC1. Conocido como HPC1. Y la pregunta es, ¿por qué en el hospital penitenciario de Seiza? ¿A quiénes mandan generalmente al hospital penitenciario de Seiza? Aquellos que tienen algún tipo de dolencia. Algún tipo de enfermedad, obviamente. Sí, para eso. Igual son celdas, así lo estamos viendo ahora, son celdas cerradas, de A1, hay A2 algún caso, pero generalmente son únicas, pero es un pabellón. Funciona como un pabellón y está armado como un pabellón cualquiera. El punto es que no se arriesgan a mandarlo, o sea, lo están enviando a una cárcel común, pero no se arriesgan a mandarlo a los pabellones comunes, como era una opción. El pabellón 6 era una opción para delitos complejos, para gente con delitos complejos que pueden ser atacados por otros internos, ¿no? Ahora esto implica, doctor, implica que hay alguna presunción, digamos, o podría, si no, permanecer en comisarías. ¿Cómo pasa habitualmente? La comisaría es de paso. Es de paso la comisaría. Tiene que estar el menor tiempo posible. Ahora, fue muy rápido esto de traslado. Pero es rápido acá. Sí, bueno, muy rápido pero en provincia tarda más. En provincia lo que pasa es que hay una superpoblación carcelaria muy fuerte en provincia de Buenos Aires, en el servicio penitenciario. Entonces la localización de un detenido en una cárcel es mucho más... Pero y en el caso de este hombre, no sé, debe haber algo que uno no sabe, porque en el caso de Corazza, hemos visto un montón de documentos donde se ven las charlas y no hay nada que lo involucre, pero en base a eso él podría decir, bueno, hasta ahora no me mostraron nada, yo me puedo ir. Bueno, por eso no es un tema legal, no es un tema, tema de su detención, o sea, de su alojamiento, ¿no? No, está bien, pero convengamos que el expediente que nosotros leímos acá, en principio, lo que hay hasta ahora es una denuncia de un hecho ocurrido en 2001, ese hecho está prescripto de la por misma eso, manera lo mismo que este caso. Pero ayer Martín decía algo, yo lo tenía en mente, pero no podía. Martín lo sacó muy claramente ayer, al final del programa, diciendo que, ojo, que la imputación a él y a todos es la misma. Pertenecer a una organización. Por eso debe haber un que no sabemos. Hay una parte todavía que no hemos revelado mucho, de hecho nos ha quedado, hemos analizado ese expediente, las escuchas que se le hizo a esta organización en los últimos 6 meses realmente dan asco, las hemos contado, pero en esas escuchas, por lo menos hasta ahora, no ha aparecido mencionado nuevamente Corazza. Evidentemente hay un as en la manga que todavía no conocemos. Por lo menos todavía no lo conocemos, pero lo cierto es que las autoridades, Luis, las autoridades del penal de Seiza, que por lo general, si bien en el penal de Seiza están acostumbrados a recibir presos de alto perfil, la realidad es que recibir un preso con tanta exposición y que cometió este tipo de delito tan mal visto en la cárcel suele ser un problema para los titulares de la cárcel. Por eso, evidentemente, dicen, interpreto yo, lo dejamos en el hospital de Seiza, que es la decisión a esta hora, 17:55. Después, por supuesto, esto es Argentina, todo puede variar, pero ahora la decisión es, lo mandamos al hospital de Seiza, lo dejamos ahí en unos días, no lo cruzamos con el resto de la población, no corremos riesgo y vemos a ver qué decide la justicia. Evidentemente no se puede quedar todo el tiempo en el hospital. Además no es el único abusador que en Seiza que está por preso, eso hay otro. Bueno, por eso la opción, sí, la otra opción era el módulo 6. No es cualquier acusado, porque hasta ahora estamos hablando siempre de una acusación, no es cualquier acusado de pedofilia. Es uno con alto perfil, es famoso además. Los 3 supuestos cómplices que están acusados también, hoy
Digo, también No creo que pasa- estén en el no- HPC1. No sé dónde están, creo. pero no pasan Yo pregunté desapercibidos. solo- Seguro que no. Seguro que no. Y hay que decirlo que sobre los otros 3 están las escuchas que fueron registradas en los últimos 6 meses. O sea, Yo no es que pregunté no estamos solo por hablando de un Coraza. delito de- Yo pregunté solo por Coraza. Deben estar, El- digo, ya el tienen que ir módulo a una 6 cárcel también. Sí, también. El módulo 6 en una época estaba destinado y se puso en funcionamiento un sistema conocido, pero que estaba destinado especialmente a presos con cierto poder corruptor, por así decirlo de alguna manera, y gente vinculada a las detenciones políticas, ese módulo 6, por lo menos Bueno, un ese par de era un módulo ¿Te acordás? especializado Hablábamos del para- CIRIC. Sí, era el módulo especializado que supuestamente ahí no había manera de que estas personas que tuviesen algún tipo de poder de fuego con dinero pudiesen corromper a las personas Exacto. que los estaban custodiando. Era Exactamente. un lugar particular, ¿no? Exactamente. Por eso- Hoy se Sí. ve que esto está medio desdibujado y se ve que están buscando una solución de fondo y mientras tanto lo tienen en el lugar donde estamos mostrando, ¿no? 17:57 en la República Argentina. Noticia urgente, dale. Y la noticia urgente tiene que ver con lo que está pasando en estos momentos en Núñez. Ustedes saben que se está viviendo una fiesta en la cancha de River, en el Monumental Antonio Vespucio Liberti, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está haciendo un operativo especial por trapitos. Hubo denuncias por trapitos que estaban cobrando cifras impresionantes, siderales, de entre 6.000 y 10.000 pesos para poder estacionar. Por eso acaba de tuitear Felipe Miguel, en realidad no acaba de tuitear, es un tuit que hizo más temprano, pero que sirve ahora y viene a colación por las denuncias que están llegando sobre los trapitos. Felipe Miguel tuiteó: partido de la selección, la ciudad hará controles policiales por trapitos, denuncias por esta contravención al 911. Han llegado varias denuncias por trapitos en las inmediaciones del Estadio Monumental. Por eso es muy importante, lo estamos diciendo ahora, son las 6 de la tarde prácticamente, 17:58, falta todavía para que 2 horas empiece y el media. partido. Y es el momento, si bien hay shows previos, donde más está llegando la gente y se encuentra con esta situación. Hubo recorrido Pablo. también de agentes porque en algunos estacionamientos estaban queriendo hacer los pícaros. También, Y el precio también. que era, por ejemplo, 450, de pronto aparecía 1.000 la hora. Ese tipo de artilugios, por supuesto, trató de evitarse. Mucha gente en River, llegando a River. Y además, lo que veíamos hoy durante el día, la seguridad de la selección, la seguridad de Messi. Recordemos todo lo que pasó en Rosario y lo que pasó ayer cuando un hincha intentó y se coló Hoy, por el ¿fue o fue vestuario. ayer? Entiendo que había sido ayer. Ah, fue ayer que saltó por atrás. Saltó por atrás, todo y se llegó terminó hasta logrando Messi. sacar una foto con Messi, terminó detenido, después liberado. Por supuesto, cuando pasa eso, nos preguntamos quién cuida a Lionel Messi. ¿no? En Esperemos que Argentina. siga todo en paz como hasta ahora y bien por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hace este operativo preventivo para evitar los trapitos. Esto se resuelve con prevención, como lo hemos dicho varias veces. 6 de la tarde en punto en la República Argentina. ¿Qué programa hemos tenido? Me han sentado a Ramón Indart ya a mi izquierda, por lo tanto me empiezo a poner nervioso con la presencia de Indart, así que es momento de entregar el programa. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos reencontramos mañana a las 4:30 de la tarde. Ustedes se quedan con Marcela Pagano y evidentemente con Indart también, que está acá ya sentado. Y como te digo siempre, muchas, pero muchas gracias por estar del otro lado. Chau, y besos a Romy también.